seguimos en Tribuna TV Podcast. Como expresamos, se encuentra con nosotros un querido amigo que siempre es un gran colaborador con esta plataforma durante años y que hoy tenemos el lujo de tenerlo aquí en esta plataforma, nuestro analista político, amigo, hermano, Humberto Salazar. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido. Sí, yo usted lo conozco desde que usted tenía Tribuna Juvenil en Plaza Alama, era verdad, sí. por allá. A mí no me olvida nada, ¿eh? Grababa los viernes en la tarde, Sí, ¿verdad? sí. Míralo ahí. Ahí está. Míralo ahí. Wow. Bienvenido, don ¿Cómo Humberto. les va? ¿Y ustedes? Positivo todo el tiempo. Cuéntemelo todo. Humberto, queremos empezar. Vamos a entrar ya en materia política. Las declaraciones controversiales esta semana de Danilo Medina Sánchez de las ratas. ¿Qué es lo que quiere decir Danilo Medina? Primero, yo creo que es una expresión que no le corresponde a un expresidente de la República estadista como es mi querido amigo Danilo Medina. Ratas hay que dejárselo a las personas que hablan en ese idioma y a ese nivel. Yo entiendo que Danilo se siente herido por una situación que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana y él lo que tiene que hacer es adaptarse a una situación que él mismo construyó. Se le dijo en múltiples ocasiones, yo se lo dije, que ese candidato no era capaz de llegar a un 15%, yo se lo dije. E inclusive yo voy a aprovechar para Gonzalo Castillo, que apostó conmigo, que sacaba más de un 15%. Yo le dije que si sacaba un 15%, yo dejaba la política y no hablaba nunca más de política en este país y me mudaba, que me envíe lo que le apostó conmigo, que todavía no lo todavía nada. Y se lo he dicho ya en un par de ocasiones con un par de mensajes. Pero el tema con el PLD es que me imagino que el presidente Medina no quiere estar en el lugar difícil que lo ha puesto la situación que tiene ese partido en este momento. El Partido de la Liberación Dominicana va camino a la desaparición, como Increíble. ocurrió con otros partidos políticos en la República Dominicana que eran mayoritarios. Recién en el año 2008, el PRD, con Miguel Vargas como candidato, eso fue ayer, obtuvo un 44% de los votos y ahora sacó él como candidato 19,000 votos. Increíble. El Partido Reformista gobernó 22 años y ahora el Partido Reformista sacó creo que 14, 15,000 votos nada más, nada. Y claro, le toca al PLD. ¿Por qué? Porque el PLD necesita, y no la está haciendo el presidente Medina, una revolución interna. La palabra revolución es una palabra compuesta. La última parte de esa palabra se trata de evolución. Tiene que evolucionar a otra cosa. Por eso tiene que haber una revolución, porque ese tipo de partido que se construyó en el año 1973 y lo construyó la idea de Juan Bosch, un tipo de partido de cuadros, pequeñito, que sea agresivo, que sostenga una cantidad de ideas, que la mayor parte de ellas vienen del marxismo y el leninismo, pues ya no cabe en esta época. Y ellos quieren seguir todavía aplicando métodos que no se corresponden con la modernidad. Cuando hablan de centralismo democrático, que también lo habla el PRD, el centralismo democrático es un método de construcción de partidos e interacción interna de partidos comunistas. El centralismo democrático está descrito en el libro ¿Qué hacer? De Lenin del año 1901. Imagínense, estamos en el año 2024. No es posible que un partido se construya simplemente para que las personas discutan cosas dentro y entonces que la mayoría le gane a la minoría y la minoría nunca va a tener la razón. Así no se puede. Entonces ellos no entienden eso. Yo creo que simplemente el presidente Medina, si las cosas siguen como van, será el enterrador del Partido de la Liberación Dominicana como lo conocemos. Ratas o no, hubo toda una estrategia para disminuir al PLD a una mínima expresión. Hubo personas que se opusieron a eso, fueron combatidas y opacadas. Bueno, culpables los que dirigen. Culpables los que dirigen de la situación que está el PLD, que es bastante difícil en este momento. Y vuelvo y repito, si lo que vi el pasado domingo en la reunión del Comité Central es lo que ellos van a hacer, les tengo, y se lo auguro desde ahora, que en las próximas elecciones barajan del 5% en el torneo electoral. Hablando del proceso electoral pasado y del propio PLD, PRD, la Fuerza del Pueblo, de la Alianza Rescate RD, que en un momento se anunció con mucho entusiasmo la unificación
de los partidos políticos para este proceso de elecciones. ¿Qué usted cree que pasó al interno de esas organizaciones políticas para no tener los resultados que se esperaba, que era una segunda vuelta electoral? La República Dominicana se está produciendo el tránsito que se ha producido en otros países, que es el tránsito de partidos y gobiernos manejados por políticos a partidos de gobierno manejados por empresarios. El primero que hizo eso, y lamentablemente fue así en la última época del gobierno del presidente Danilo Medina, fue el PLD. El PLD en la oposición, o para ingresar ese grupo del presidente Medina a lo que no era oposición, una oposición interna frente a Leonel, pero era un partido de gobierno, cuando Leonel les entré en el año 2012, era un partido que estaba construido principalmente sobre políticos. Esos políticos se reunían en algo llamado un comité político, y ese comité político yo los vi. En una época se reunían con el presidente Fernández todos los lunes para trazar las políticas de gobierno. A eso se llegó aquí. O sea, políticos manejando política desde el Palacio Nacional. Después que el presidente Medina llega al poder, pues, de un modo quizás no casual, quizás fue un plan de grupos económicos muy importantes del país, el PLD sufrió una invasión en el gobierno de parte de empresarios importantes. Empresarios importantes que coincidencialmente en este momento, como González Cuadra, también está en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader y otros. Entonces, esa invasión de un grupo de empresarios construyó un proyecto empresarial para adueñarse de la voluntad del PLD, y eso produjo el choque del PLD. El PLD comenzó a dividirse, no en el 2019. El PLD se dividió en la reunión de febrero del año 2015 para tratar el tema de la reforma constitucional. La reunión de Juan Dolio, ahí se dividió el PLD, porque había una promesa de parte de Danilo de que no se iba a modificar esa constitución, y esa promesa se rompió con Leonel, y cuando usted te engaña una vez, después su palabra vale muy poco. Ahí comenzó el tema. Pero recuérdese que el presidente Medina, una persona a quien aprecio, admiro y quiero mucho, y él lo sabe, esto es un tema en términos totalmente políticos, un análisis político desapasionado como siempre lo hago, simplemente se dejó enredar entre un grupo de empresarios que se adueñaron de una parte importante de su gobierno. Y le voy a dar un ejemplo. Yo no estaba aquí en el año 2020. En el año 2020, cuando echan a Leonel del PLD, porque lo echaron, y Gonzalo Castillo se convierte en el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuál es el tesorero de la campaña de Gonzalo Castillo? Oyer, un empresario apellido Oyer que viene del grupo de personas que trabajan en el tema del asfalto en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, esa persona, Oyer, es la misma persona que hoy está dentro también del gobierno del PRM. Entonces, tienen un lazo comunicante, empresarios, que Gonzalo Castillo es otro empresario, con el actual gobierno. Por ahí dentro se forja todo lo que es el proyecto de evitar a como dé lugar la realización de esa alianza, y sobre todo que sea una alianza que sea efectiva. El candidato escogido, Abel Martínez. ¿Quién apoya a Abel Martínez en la interna del PLD? La persona que le da sostén a Abel Martínez, económico y de todo tipo, en la interna del PLD es Gonzalo Castillo. Y se pensaba que por el caso judicial Gonzalo iba a ser difícil. El caso judicial, Gonzalo Castillo se burló de ese caso judicial. Las fotografías están ahí. Ustedes no se acuerdan de que cuando todo el mundo estaba con un casco puesto, un chaleco y caminando por los pasillos del Palacio de Justicia, Gonzalo se reía de eso. O era muy sinvergüenza o sabía lo que iba a pasar. Una de dos. Porque cualquiera se compungía que usted anda por el pasillo del Palacio de Justicia y que con un chaleco antibala, un casco y rodeado de policías. Cualquiera se compungía y sentía que estaba siendo por lo menos vejado por esta. No, él se reía. Él se reía porque sabía lo que iba a pasar. Él no duró prácticamente nada preso. Él, en la medida de coerción, salió para su casa. Todos los otros fueron a Najayo. Sobre todo dos amigos entrañables como Donald Guerrero y José Ramón Peralta los mandaron para Najayo. Entonces, ese proyecto que es Abel Martínez,
financiado por Gonzalo Castillo, es el proyecto del gobierno dentro del PLD también, a través de este grupo de empresarios que son los que gobiernan la República Dominicana. La República Dominicana no está gobernada por un político, la República Dominicana está gobernada por un empresario y un grupo empresarial. Y esos grupos empresariales, que son los que manejan este país en este momento, se están adueñando de una serie de sectores que han entrado ya en conflicto con otros grupos empresariales que también compiten, porque todos compiten unos con otros. Esos grupos son los que imponen a Abel Martínez, quien siempre se opuso a la alianza, siempre tuvo un discurso en contra de la alianza, y le voy a poner 2 ejemplos. ¿Por qué la alianza no se realizó en Barahona, tierra de Gonzalo Castillo? ¿Por qué Nori Medina no es hoy la alcaldesa de Barahona? ¿Por qué? Que la apoyó el PRD. ¿Por qué? Porque el PLD dejó al hijo de Noecito como candidato a alcalde y le tumbó los votos necesarios para que la alianza ganara la alcaldía. Pero era Gonzalo Castillo que estaba ahí. ¿Y por qué en Santiago el candidato del PLD, Abel Martínez, saca menos votos incluso que el candidato a senador de Santiago del mismo PLD, que es Marino Collante? Porque Santiago tiene la mayor tasa de abstención del país, la más alta de todo el país, tanto las municipales como las nacionales, porque era un plan. Y fíjese una cosa, 2 de los candidatos en las boletas eran de Santiago ahora, en las presidenciales. Luis Abinader es de Santiago, su papá es de Santiago, de Tamboril. Y Abel Martínez también es de Santiago. ¿Y por qué la gente no votó en Santiago? Porque a los candidatos a diputados del PLD en Santiago los dejaron sin fondos, sin dinero, no repartieron nada. ¿Por qué? Porque en Santiago solamente salen electos un amigo íntimo de Abel Martínez en la circunscripción 3 y el hermano de Abel Martínez en la circunscripción 1. ¿Por qué? Porque hay un plan de apocar, disminuir al PLD con un objetivo posterior. ¿Cuál es el objetivo posterior? O conseguir entonces que el PLD entre dentro del juego de la sombra que arropa, la sombra empresarial que arropa a todos estos partidos políticos. 2 ejemplos. Primero, ¿alguien puede explicar en su sano juicio por qué Abel Martínez publica un video en las redes sociales cuando ni siquiera se ha terminado de contar los votos? felicitando a Abinader. Hace que se escuche, porque ese video se filmó no en el momento que él lo hace, porque no lo hace en vivo, estaba filmado. Era un video que estaba hecho anteriormente con una bandera dominicana detrás, con todo un montaje. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Y lo segundo, es lo que explica por qué lo hace, que al otro día entonces sale una invitación de Abinader para él mismo autoinvitarse a ir a la Casa Nacional del PLD, y era simplemente porque, ok, Danilo, sácate tú del medio. Entonces la antorcha ahora la tiene Abel Martínez, que es el nuevo líder del PLD, y entra dentro del redil nuestro. Ese era el plan. Lo que pasa es que no se pudo. Lo que pasa es que Danilo sabe mucho y Leonel también. Leonel no cayó en el gancho y se enfermó, una enfermedad muy oportuna. Y Danilo dijo, no, ahí en la Casa Nacional del PLD no va. Entonces ahora, en la última reunión, por eso es que Abel Martínez pasa sin pena y sin gloria. Ese era el plan. ¿Qué va a ocurrir ahora en adelante? Vamos a ver, yo creo que aquí no hay partidos políticos ya. Los partidos políticos desaparecieron. El PRM no es un partido político. El PRM son una cantidad de islas de poder manejados por grupos empresariales, donde ponen a Luis Abinader como presidente. Querían una votación récord que no se logró. Abinader hablaba de un 70, un 80. Sí, pero lo real es que produjo la mayor abstención en época de democracia en unas elecciones normales. Pero había posibilidades reales de una segunda vuelta. Claro, totalmente. Totalmente. Solamente tenía que el PLD obtener una votación parecida en la boleta presidencial a la que obtuvo en el nivel municipal o también la que obtuvo en el nivel de Congreso, 18 y 24. Si saca cualquiera de esos 2 números, estuviéramos hablando de una segunda vuelta en este momento, pero por mucho, sobre todo con una gran abstención. Hay un 52% de los dominicanos que no fueron a votar aproximadamente, votó el 48, 49,
Y eso provoca un grave problema al país. Y es lo siguiente. Se está hablando de una reforma constitucional y una reforma fiscal, no una reforma tributaria, que es una cosa diferente. Una reforma fiscal es que están hablando. Impuestos, ¿verdad? Sí. Y una reforma constitucional que tiene un único objetivo, quitarle nunca jamás a esa constitución, por más que Abinader diga lo contrario. Ese es el objetivo, porque eso es un transitorio. Solamente convocando por un proyecto de ley al Congreso, y ustedes son abogados, ustedes saben, ahí mismo se cayó el transitorio. Esa es la verdad. Y aparte de eso, Abinader dice, no, porque yo no quiero. No, es que ya cuando pasa la ley y se reúne la Asamblea Revisora, usted no tiene poder sobre esa Asamblea Revisora. La Asamblea Revisora es totalmente soberana. El Poder Ejecutivo no manda en la Asamblea Revisora. Eso de que tenga un poder absoluto, no es cierto. Ahí van a quitar el nunca jamás. Eso estoy prácticamente seguro. Espérese. Y entonces, lo segundo, para que no quede cojo esto, es que el tema de la reforma fiscal necesita una gran legitimidad de parte de un gobierno. Usted tiene legitimidad cuando usted verdaderamente tiene una fuerza electoral que es perceptible. Pero estamos hablando de un presidente electo con un 29% del voto nacional. Increíble. 29% del voto nacional, es decir, el 71% del voto nacional o no votó o votó por la oposición. Por eso que tienen que buscar cierto consenso con la oposición, que yo no sé si lo van a lograr. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos en breve con esta interesante entrevista. Adelante, director.